En este video vamos a analizar la arquitectura gótica francesa. Como veremos, este fue un estilo muy interesante que se esparció por Europa en la Edad Media, pero se inició justamente en el Reino de Francia. Precisamente en lo que sería ya la Baja Edad Media o digamos la parte final de la Edad Media. Era un periodo en el que Europa estaba cargada de nuevas ideas, nuevas riquezas también, que por ejemplo traían los cruzados que regresaban a sus tierras. El cristianismo europeo occidental en este tiempo se volvió aún más próspero y exuberante de lo que ya era, por un movimiento de reforma que tenía la Iglesia. Y este movimiento fue el encargado de restablecer la disciplina monástica y también de fortalecer el papado. Durante este periodo se multiplicaron los pueblos en Europa y algunos de ellos, como París por ejemplo, se convirtieron en grandes ciudades. De hecho, la monarquía francesa en sí misma también estaba adquiriendo cada vez más poder durante el periodo en que se desarrolla el estilo gótico. Un cambio interesante también que se da por este periodo es que el conocimiento y el aprendizaje lentamente dejan de ser algo exclusivo a los monasterios porque se van creando, por ejemplo, algunas universidades urbanas, donde se trata de reconciliar la revelación cristiana con filosofía griega, con lógica también y con matemáticas. Vamos a hablar un poquito más de eso en este video. El gótico sería un estilo de arte y arquitectura, sobre todo de arquitectura, que empieza en el Reino de Francia, pero ese nombre se le da posteriormente, ya en la época del Renacimiento, cuando querían referirse a estas producciones de manera despectiva, haciendo referencia a los godos, que eran un pueblo bárbaro de la antigüedad. Y así ellos daban a entender que este estilo era algo salvaje, algo que no era civilizado, que no era refinado. Aunque hoy día no lo vemos así, esto nos ayuda a comprender los subjetivos que pueden ser nuestros juicios y también lo influenciados que estamos por nuestro propio contexto a la hora de analizar el arte de otras culturas o también de otros momentos históricos. Algo bastante particular del gótico es que podemos saber exactamente en qué año comenzó y también podemos saber quién fue su creador. Es algo que no sabemos a ciencia cierta de estilos más antiguos. El gótico nace en el año 1140 con la construcción de la Catedral de Saint-Denis, que estaba a cargo del abad Surge. Aquí vemos la Basílica de Saint-Denis, o también llamada la Catedral de Saint-Denis, la vemos de frente. Esta catedral era la iglesia oficial de la familia real francesa, así que algunos de los miembros más prominentes de la familia eran enterrados aquí, ya que Saint-Denis era el patrón del Reino de Francia, era una iglesia particularmente importante para ellos. Originalmente era una construcción bastante más pequeña y también bastante antigua, que databa ya del periodo carolingio, pero la familia real decidió ampliarla y mejorarla para demostrar y consolidar su poder a través de su legado en obras. Es entonces que encargan la construcción del edificio, el que ahora estamos viendo, al abad Suger, de quien ya hablamos. Algo llamativo de la fachada sería la asimetría, ya que vemos que tiene una sola torre. Originalmente tenía otra torre que fue desmantelada, pero también era asimétrica porque esa torre tenía otra altura y también otro diseño. Vamos a ver cómo eso se convertiría en una marca del gótico, las torres asimétricas.
Si recordamos el estilo románico que todavía se daba en este siglo, podemos recordar que también usaban este tipo de fachadas masivas, solo que en el caso del gótico van apareciendo cada vez más elaboradas y ornamentadas. También vemos que los accesos quedan hundidos dentro de la fachada por el uso de las arquivoltas y todos los elementos parecen hacer énfasis en la verticalidad del edificio, guiando nuestra mirada hacia arriba. En el segundo nivel vemos que van alternando arcos ciegos y ventanas, y en lo más alto vemos un rosetón, que es la ventana circular con vidriera que está justo arriba en el centro. Esto también llegaría a ser un elemento muy común en las siguientes obras góticas. Aquí podemos ver un esquema de la planta de esta catedral y vemos en el centro marcado en gris lo que hubiera sido el contorno de la antigua iglesia carolingia que mencionamos al principio. Entonces, Saint-Rég la amplía en todos los sentidos y le agrega el nártex, que sería el gran atrio que vemos a nuestra izquierda. Vamos a marcar un poco, sería este sector. También vemos del otro lado que construye un nuevo coro y que la nave se ensancha. Si nos fijamos en la cabecera donde están esas pequeñas líneas verdes, las paredes son muy angostas. Vemos que hay una sucesión de columna y ventana muy cercanas que van conformando los espacios, que sería aquí que vemos la sucesión de columnas y ventanas. En esta foto del interior podemos ver ese nuevo coro y altar que mencionamos y notamos una diferencia grande con el estilo románico en lo que sería la gran cantidad de ventanas que ya pudimos ver justamente en la planta. Las columnas están dispuestas como para generar un espacioso deambulatorio y sobre ese espacio podemos ver un poquito en los bordes de nuestra foto las bóvedas de crucería que también se van a convertir en una marca de la arquitectura gótica que vamos a ir viendo. Otras características son las columnas, que como vemos ya aparecen más finas que en estilos anteriores, y el arco apuntado u ojival. Este tipo de arco permite construir con mayor altura porque distribuye el peso de una manera más eficiente que los arcos de medio punto, por ejemplo. El reflejo de los vitrales coloridos también nos llama la atención y probablemente esta sea la característica más distintiva de la arquitectura gótica, la lux nova o luz nueva, una frase que dijo el abad Saint-Rég para referirse a esta luz diseñada, que sostenía la idea de que cuanta más luz entrara al edificio, más presente estaría allí Dios. Esto no significa que el interior de estas iglesias era muy brillante o muy iluminado, sino significa que la luz que ingresaba al edificio estaba totalmente pensada. El arquitecto jugaba con la luz natural y la modificaba para generar una experiencia que resultaba casi milagrosa para el espectador promedio. También este acto estaba cargado de simbolismo porque de esa manera ellos lograban que la iglesia se convirtiera en un templo de luz. Algo muy importante habiendo dicho Jesucristo que Él era la luz del mundo. Así que prácticamente se podía observar a Dios dentro de estos interiores y a la vez representar a la ciudad celestial de Jerusalén. Otra catedral gótica muy hermosa es la Catedral de Chartres. Llevó mucho tiempo construir esta catedral porque sufrió un incendio muy grave.
habiendo empezado la obra a finales del siglo XII y se culminó recién alrededor del año 1220. Esta iglesia es muy importante en el culto a la Virgen María porque contiene algunas reliquias que están relacionadas con ella. Por ejemplo, guarda la túnica que ella usaba al momento de la Natividad de Cristo y también la cabeza de Santa Ana, quien fue la madre de María. Así que se convirtió en un destino de peregrinación muy popular a medida que la figura de la Virgen cobraba cada vez más importancia entre los fieles. En esta vista podemos apreciar otro de los elementos destacados de la arquitectura gótica, que es el uso de contrafuertes y arbotantes en el exterior como elemento estructural. Los arbotantes son estos medios arcos que vemos saliendo del edificio, por ejemplo en esas áreas resaltadas, que descargan el peso de la estructura en unos contrafuertes que ya vimos en el video pasado. El uso de estos elementos, los arbotantes y contrafuertes, es lo que les permitía a los arquitectos y constructores del periodo gótico hacer aberturas cada vez más grandes en los muros y aplicar, por ejemplo, ventanales y vitrales. Desde esta vista tenemos el coro en primer plano, que en este caso abarca un tercio del edificio, es bastante más grande que en otras catedrales. Y esto aparentemente está relacionado con la idea de la geometría sagrada. Este era un sistema geométrico que se apoyaba en las proporciones perfectas que manejaban Pitágoras y Platón, los filósofos griegos, y les confiere a estas proporciones geométricas un carácter sagrado. A su vez, esto también se relaciona mucho con la escolástica, que es esa corriente filosófica que mencionamos un poco al principio, la corriente predominante de la época, que básicamente buscaba coordinar la fe con la razón, buscaba unir el cristianismo con ideas filosóficas griegas. Así que el uso de la geometría sagrada servía muy bien a la escolástica. Aquí a la izquierda podemos ver un esquema de la planta de la Catedral de Chartres y resalta la proporción que mencionamos, que el coro es mucho más grande. Incluso la parte en la que se ubica es la más ancha. En la fachada nuevamente vemos el uso de torres asimétricas y es llamativo que ambas terminan en punta. Ese remate agudo y esbelto se llama aguja y también tiene un gran valor simbólico, ya que representaban la llegada al cielo, a la santidad, y también sirven para enfatizar la verticalidad de toda la composición. Vamos a ver también en otros ejemplos cómo se sigue utilizando este elemento, la aguja. Aquí vemos un poco más de cerca el portal de esta catedral con una representación un poco más naturalista de lo que vimos en el arte románico. Realmente este portal es bastante antiguo, ya que era original de la construcción antes del incendio que mencionamos, y podríamos decir por eso que es una obra de transición entre el románico y el gótico. Empezando por la izquierda, se ve la escena de la ascensión de Cristo a los cielos. En el centro está nuevamente el día del juicio final, cuando Cristo juzga a la humanidad, pero nos damos cuenta de que está representado de una forma bastante menos amenazante que en el románico, ya que esta vez no está rodeado por las almas juzgadas, sino que está rodeado por representaciones de animales que son justamente los 4 evangelizadores. Y a la derecha vemos una figura ya bastante conocida a esta altura, la figura de la Madonna, la Virgen con el Niño Jesús entronizados.
En las arquivoltas vemos unas figuras en relieve que son símbolos de aprendizaje y de trabajo. Las arquivoltas serían estos elementos que marcamos ahora. Y estas representaciones más bien cotidianas del trabajo, por ejemplo, seguramente tenían la función de buscar que las personas que asistían pudieran sentirse identificadas. Si nos fijamos en las columnas que vemos, también hay algunas esculturas en ellas, ¿sí? Las que están abajo de los elementos que estuvimos analizando. Pero estas esculturas, sí, es cierto que no están hechos en un estilo tan naturalista, pero sus rostros parece que tienen más detalles. Al parecer, todas estas figuras que están representadas en las columnas son personajes del Viejo Testamento, como los reyes hebreos y los antiguos profetas. Y están allí sosteniendo a los personajes del Nuevo Testamento, que son, por ejemplo, los apóstoles, los nuevos santos, Jesucristo, su madre. Y esto nos da la idea de que justamente el Nuevo Testamento está sostenido sobre la base del Viejo Testamento. Regresando al interior de la catedral, podemos apreciar cuán alta es la estructura. De hecho, al momento de su construcción, esta estructura era la más alta de toda Europa. Vemos que resuelven la elevación en 3 partes o 3 niveles que encajan perfectamente, los percibimos muy armónicos. Nuevamente podemos ver en el techo las bóvedas de crucería cuatripartitas. Esto significa que se dividen en 4 partes. Y esa es la bóveda más utilizada en la arquitectura gótica. La Catedral de Notre-Dame de París es una de las edificaciones góticas más famosas. Esta catedral, que también está dedicada a la Virgen María, se construyó alrededor de un tiempo en que París se estaba convirtiendo en una de las ciudades más pobladas y más importantes de toda la región. Nos llama la atención nuevamente la altura de la catedral, pero esto no es llamativo solo para nosotros, sino con más razón lo era para las personas comunes de ese tiempo, que estaban acostumbradas a vivir en espacios relativamente pequeños, ¿sí? En casas con techos bajos, no muy iluminados, así que el mismo hecho de estar en un edificio tan alto y luminoso se convertía en una experiencia religiosa, un milagro arquitectónico que asociaban con la gracia divina. Reconocemos algunos elementos ya de los ejemplos pasados, como la aguja y también los arbotantes y contrafuertes que permiten elevar una estructura tan masiva como esta sin obstruir el ingreso de la luz a través de sus ventanas y vitrales. En el interior nos encontramos nuevamente con una nave más angosta que el área del coro, y en el techo volvemos a ver las bóvedas de crucería, pero en este caso ya son sexpartitas. Eso significa que están divididas en 6 partes, ya que tienen un nervio transversal extra, uno más que el ejemplo anterior. La elevación también está resuelta en 3 partes o segmentos, así como ya lo vimos en la Catedral de Chartres. Los 3 niveles serían desde abajo las arcadas, en el medio el triforio y en lo más alto el claristorio, que es donde se encuentran los vitrales. Regresando al exterior de Notre Dame, nos encontramos con estas gárgolas. También son una característica muy representativa de las catedrales góticas. Las gárgolas eran unas esculturas con formas de animales amenazantes
o con formas de demonios y criaturas monstruosas que estaban diseñadas como parte del sistema para expulsar el agua y la suciedad que se quedaba en el edificio, por ejemplo, con la lluvia. Era parte entonces del drenaje del edificio. El agua se recolectaba en unos caños o canaletas que llegaban hasta estas gárgolas y ellas terminaban de expulsar el agua a través de sus bocas. Pero a la vez cumplían una función bastante simbólica. Primeramente, representaban la acción de mantener las cosas sucias o malvadas lejos del interior de la iglesia. Y al mismo tiempo servían como una advertencia a los asistentes de los peligros sobrenaturales que rondaban para los pecadores. Así que la iglesia servía como un refugio de los demonios que vivían en el exterior. Otro ejemplo exquisito de arquitectura gótica es Sainte-Chapelle de París, la Santa Capilla del Palacio que fue comisionada por el rey Luis IX. También es un santuario para unas reliquias, en este caso eran las reliquias de la Pasión de Cristo que el rey Luis IX fue adquiriendo a lo largo de unos años. Las reliquias consistían primeramente en la corona de espinas que utilizó Jesús durante la pasión y un trozo de la legítima cruz o la madera en la que fue muerto Cristo. Más adelante también se dice que consiguió la esponja en la que le ofrecieron vinagre y la lanza con la cual él fue atravesado ya una vez muerto. Si analizamos bien el significado de estos objetos para un cristiano, podemos decir sin dudas que son las reliquias más importantes o más valiosas de toda la cristiandad, dado que toda la religión cristiana se basa justamente en el sacrificio y la muerte de Jesús. Así podemos tener una idea de lo poderoso que era este monarca, ya que pudo conseguir estas reliquias y exhibirlas en su capilla privada. La capilla fue construida a mediados del siglo XIII, pero este rosetón que vemos en la fachada fue agregado en el siglo XV. Se encuentra en la Île de la Cité, que es la isla dentro, mejor dicho, en medio del río Sena en París. En esta misma isla está ubicado justamente el Palacio del Rey y la iglesia de Notre Dame que ya vimos. Esta capilla tiene dos niveles. El de abajo era usado por la baja nobleza y los servidores, y la capilla superior estaba reservada para el rey, para su familia, la corte del rey y la alta nobleza. Cuando los asistentes de la capilla de abajo estuvieran participando en sus rituales de adoración y el rey estaba arriba, sería como si los de abajo primero tenían que pasar por él para llegar a Dios. Una manera no tan sutil de reforzar su jerarquía. Tanto la capilla inferior como la superior se componen básicamente de un solo espacio. Vamos a ver enseguida eso. Vemos también que utiliza unos contrafuertes, pero en menor escala que por ejemplo Notre Dame o Chartres, ya que esta es una iglesia en sí misma de menor escala, es más pequeña que las demás. Una vez en el interior, uno se encuentra rodeado de hermosos colores y tracerías. La elevación del espacio es bastante simple, se da en dos niveles. Abajo vemos la arquería ciega y el resto está compuesto por el claristorio. Como podemos ver, es prácticamente todo hecho de vitrales.
Casi el 75% de las paredes de este espacio está hecha de cristal. En el santuario que está sobre el altar es donde las reliquias hubieran estado, pero lastimosamente ya no se encuentran allí. Nuevamente, entrar a esta iglesia se habrá sentido como presenciar un milagro para los fieles, porque por dentro nos da la sensación de que todo ese vidrio está sosteniendo el peso del techo. Sabemos que no es así, sino que las bóvedas, las columnas son las encargadas de sostener ese peso y por fuera los contrafuertes. Pero en el interior esto no es evidente. También el color de la luz en este espacio iría cambiando durante el día, de rojo a azul, por ejemplo. El arte de los vitrales lo vamos a analizar con más tiempo en otro video, pero cabe destacar que en esta capilla los vitrales contienen representaciones de casi toda la Biblia, pero enfocándose en relatos que le servían a la clase gobernante, al rey y a la nobleza, con lecciones, por ejemplo, sobre cómo ser un buen gobernante y una buena persona. De esa manera, el sacerdote podría apuntar a estos vitrales cuando quería enseñar una lección al monarca o a su corte, por ejemplo, utilizando imágenes sin la necesidad de que ellos tuvieran que leer directamente de la Biblia. El nivel inferior también se encuentra profusamente decorado con colores y motivos asociados a la Casa Real francesa, el rojo, azul y dorado, y la flor de lis sobre esos fondos. Prácticamente todas las superficies planas vemos que están cubiertas con decoración de patrones repetitivos. Eso es todo por hoy. Nos vamos a encontrar en un próximo video para analizar cómo este estilo gótico se manifestó en otras áreas de Europa. Hasta entonces.